Verminar, Señor de Nidus. Villanos de la Dragonlance 1. Michael Williams and Cherry Williams. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2025. Quinta parte. Ocho. ¿De qué color son sus ojos? Lo presionó Verminar mientras él y Aglaca conducían los caballos por un estrecho sendero ascendente que discurría al pie de un risco, en busca de un refugio elevado donde resguardarse de la noche y sus depredadores, animales y humanos. Es difícil explicarlo, Verminar, respondió el muchacho. Mira, hay una especie de cueva. Me lo imaginaba. En la cima de esa meseta abundan los árboles drasil, y nunca he visto un atajo que no conduzca directamente a alguna parte. ¿Una cueva, has dicho? Verminar se olvidó de todo ante la perspectiva. ¿Qué clase de murciélagos, seguro, interrumpió Aglaca, arañas cerca de la entrada y esos extraños grillos ciegos que habitan en la oscuridad si uno se adentra lo suficiente a partir de la boca? Incluso puede que un oso. Miró de hito en hito a Verminar con miedo fingido. Aunque eso es poco probable, con las contorsiones que tendría que hacer para caminar por ese laberinto de raíces. Pero si nos sale un oso, por lo menos esta vez seremos dos. ¿Esta vez? Pensó Verminar, mientras su mente regresaba a toda velocidad al vergonzoso encuentro con los bandoleros en el puente. ¿Qué sabe él? ¿Qué sospecha? De no haber sido por los murciélagos que salían en tropel a la montaña y al atardecer, la cueva habría resultado cómoda, incluso agradable. En la entrada crecían unos cuantos juncos dispersos, y su ocupante la había abandonado no hacía mucho con la intención de regresar, a juzgar por la ausencia de polvo y telarañas, la fresca y olorosa paja y las escobas pulcramente alineadas a un lado de la abertura. Entremos, instó Verminar, dirigiéndose a la cornisa rocosa. Aquí vive alguien, objetó Aglaca, escrutando las tinieblas. Pues duerme fuera, si quieres, replicó fríamente Verminar. Entró en la cueva y buscó algo apropiado con que encender un fuego. Aglaca permaneció indeciso junto a la entrada, finalmente escaló el risco hasta una zona más elevada en busca de un buen punto de observación. Mientras, Verminar rebuscaba entre la paja y la losa apilada. Cogió una jarra y la examinó con una creciente e incómoda sensación de que ya había estado antes aquí, o por lo menos ya había visto antes estos objetos. «Mira, Verminar», exclamó Aglaca desde el exterior. «Zanahorias y rábanos. Hay un pequeño jardín un poco más arriba. No le da el sol, es imposible con la sombra de los árboles drasil, pero es una tierra sorprendentemente fértil en este paraje roqueño. No sé cómo lo han hecho a esta altitud. También hay tomates tardíos y toda la parcela está bordeada de azucenas. Algunas están en flor. Deberías subir a verlo. Hay una con cara. ¿Has encontrado algo para encender fuego?», preguntó lacónicamente Verminar, con la atención fija de nuevo en las piedras del suelo de cueva. Aglaca lo humillaba con tantos conocimientos sobre plantas, hierbas y flores. Era algo impropio de él. Desdeñó a su compañero con un hosco ademán. Era mejor quemar la madera que encontrase en la caverna, sillas, quizás, o el balde de roble, que esperar mientras Aglaca perdía el tiempo otra vez metiendo la nariz entre las azucenas. Su mirada regresó al balde. Era, en cierto modo,
el centro de la cueva, el punto focal de la extraña familiaridad que le suscitaba este lugar. Se acercó a él cautelosamente. Podía tratarse de la vivienda de un mago, y se sabía que los magos cargaban los objetos de fuego, veneno o conjuros destructivos, y cuando una mano desprevenida los tocaba, las llamas la atravesaban hasta el hueso y el veneno recorría todas las venas. 1000 años después de la marcha o la muerte de un mago, el conjuro se manifestaría para incinerar o corromper. Este balde presentaba todos los signos. Una línea de muescas irregulares alrededor del borde, no debidas al desgaste o las desconchaduras, sino a la talla intencionada de una mano experta. Verminar prestó atención, intentando oír la voz. Fuera cual fuese su origen, sin duda poseía un acervo de conocimientos y magia. Pero una vez más, la voz permaneció muda. Verminar lanzó un quedo reniego y atisbó el fondo del balde. Parpadeó y volvió a mirar. Había algo en la curvatura de las fibras de la madera del fondo del balde que parecía reverberar y mutar. En un momento era una espiral, un remolino y, de repente, parecía el centro geométrico de una telaraña, como la runa Agal, que prometía desventura y crisis. De pronto, como si escrutase el corazón de los proverbiales cristales y orbes de la torre de la alta hechicería, creyó ver un paisaje rocoso, como las Calquist pero más lúgubre, más riguroso, y una mano que surgía de las profundidades de la madera en movimiento, intentando agarrarlo a él y fallando. Verminar sacudió la cabeza y volvió a mirar. La mano y la telaraña, las rocas y la runa habían desaparecido, y en la madera del balde manchada por el agua solo quedaba un mero hilito de luz. Aglaca lo llamó de nuevo desde el exterior para comentarle algo sobre la aguileña. Pero Verminar se sentía atraído por el fondo de la cueva. Un pequeño montículo ocupaba un oscuro rincón, más humilde y menos misterioso que el balde, pero muy cautivador. En silencio, tras echar una fugaz mirada por encima de su hombro, se deslizó hacia las sombras y la extraña elevación. Tierra y piedras. Aquí había alguien enterrado. Una insondable tristeza recorrió al joven cuando se arrodilló junto a la tumba. Algo se agitaba justo al borde de su memoria, una calidez y una débil y frágil paz. Verminar. Gritó Aglaca por tercera vez, y sus pensamientos se esfumaron repentinamente. Con un gruñido de impaciencia, Verminar decidió salir para reunirse con él. Cuando se dirigía hacia la entrada de la cueva, un reflejo entre la paja atrajo su atención. Se arrodilló y recogió un pequeño medallón con una cadena de plata rota y una centelleante joya del tamaño de su pulgar. Al frotar la gema con el borde de su túnica, Verminar se maravilló de su color morado como la medianoche, a medio camino entre el violeta y el azul. El medallón no le produjo sensación alguna de magia o maleficio, pero podría reportarle una pequeña fortuna si algún cortesano de Nidus. O ser un regalo para una misteriosa joven. Reflexionó un poco más acerca del objeto y acabó guardándolo en la bolsa que contenía las piedras rúnicas. El suave rumor que produjo su roce contra ella sonó como si alguien hubiera abierto una puerta oculta en las profundidades de la caverna. Verminar se encogió de hombros y se apresuró a remontar el sendero en dirección al jardín, donde encontró a Aglaca acuclillado junto a una planta en forma de abanico, con la mirada prendida en la solitaria flor que descollaba en su bordo. ¿Ves esto?, preguntó Aglaca con una sonrisa de oreja a oreja, acunando delicadamente en su mano la aislada flor. Indicó por señas a Verminar que se acercara. Encantador, declaró el joven más corpulento, aburrido y mirando en todas las demás direcciones, atento a la amenaza de cualquier depredador o bandolero. Tiene un bello color melocotón, y la parte central es un curioso ojo morado, y esta mancha es la cara, o quizás se parece más a una máscara. Y los pétalos forman un triángulo perfecto, insistió Aglaca, pero Verminar no le prestaba atención. Tiene que haber un sitio mejor donde pasar la noche, Aglaca. Deberíamos marcharnos antes de que oscurezca. No te comprendo, Verminar. Esta cueva me da mala espina, quiso decir. Noto una presencia. No sé si es amistosa u hostil, pero ese balde de ahí.
No se lo digas, apremió la voz, saliendo de la cueva como si le hablara la negra y refulgente montaña. Ya sabes cómo se mofan los ignorantes de tu acervo popular, tus runas y símbolos. Habla de defensas. De la profundidad de la cueva. Esta cueva no parece tener fin, dijo Verminar obedientemente. Apostaría a que está excavada en la montaña y que tiene innumerables ramificaciones, cámaras y pasadizos. En esas profundidades podría ocultarse algún peligro y no pienso arriesgar de nuevo tu seguridad. Dedicó una forzada sonrisa a su compañero, quien le sonrió a su vez. Ese peligro es muy remoto, Verminar. Las raíces del árbol Drasil alcanzan los 30 metros de profundidad, quizá más. Crecen sobre las cuevas bueno, supongo que para alimentarse, o algo así, para obtener algún tipo de nutrientes que necesitan del aire de la caverna. Han aprendido a crecer perforando la roca, pero no saben detenerse. El fondo de esa cueva probablemente sea una maraña de raíces, como una jaula o una pantalla. Nada mayor que un hombre podría atravesarla, y tendría que ser menudo, no alguien como tú. Pero podría haber algo más, dijo Verminar. Algo ajeno a tu botánica. Escorpiones, tal vez, o alguna especie de víbora de las cuevas. Aglaca frunció el entrecejo. Está oscureciendo. Y ay. Verminar no esperó más. Nos iremos enseguida. Después de todo, estás bajo mi responsabilidad. Casi se había convencido a sí mismo con sus excusas. Pero la caverna y el pequeño jardín seguían obsesionándolo cuando él y Aglaca subieron a sus monturas y cabalgaron hacia el sur, y la oscuridad se desvaneció por encima de sus hombros con la inquietante tonalidad rojiza del ocaso en las Calquist. Aquel lugar lo obsesionaba todavía cuando se calentaban al fuego de campaña, cuya luz había sido amortiguada diestramente por Aglaca para ocultarla de la vista de bandoleros o algo peor. Lo obsesionó a lo largo de la mañana siguiente, mientras cruzaban el límite sur del bosque de Neraca, el llamado Soto Sangriento, donde se contaba que los bandidos colgaban a sus víctimas, desecadas y ennegrecidas como uvas no vendimiadas, y los felinos salvajes correteaban por los senderos de la espesura en expediciones con fines aún más abominables. Oscuro y profundo, canturreó la voz, que parecía llamarlo desde la umbría espesura. Oscuro y profundo, y los lúgubres secretos en descomposición, relegados al olvido. ¿A qué es un punto final para los enemigos, para los padres incapaces de amar e indignos de amor? Verminar prestó oídos a la voz, a su infinita capacidad de seducción. Se imaginó vívidamente a Daegref balanceándose lentamente, colgado de las negras ramas de un árbol a eterna lánguido y medio podrido, el aire hirviendo de milanos, de aves carroñeras. No, exclamó, forzando su mente a regresar a la luz del sol, a la respiración, a las frías llanuras de Neraca y las inmensas praderas. Dirigiéndose a Aglaca, que cabalgaba a su lado en la yegua y ahora lo miraba con alarma y preocupación, masculló, no pasa nada. Debo de haberme quedado dormido. No te preocupes. Es una voz, ¿verdad? Preguntó calmosamente Aglaca, inclinándose sobre la silla de montar. ¿Una voz? No digas tonterías. Su propia respuesta le sonó demasiado estridente, aterrada. Aglaca tiró de las riendas de su yegua y la obligó a detenerse. Verminar lanzó un reniego en voz baja, refrenó su corcel y lo hizo dar media vuelta hasta el lugar donde Aglaca esperaba con rostro grave y sombrío. A ti puede parecerte una tontería, Verminar, dijo Aglaca en voz anormalmente queda, pero a veces yo oigo una voz, quizás se me ha reblandecido un poco el cerebro por mirar la luna roja demasiado tiempo, pero esa voz me dice cosas que no deberían contarse. Y que tampoco deberían escucharse. Entonces no la escuches, espetó Verminar. Pero enseguida, en voz más baja y cauteloso, preguntó, ¿qué te dice? Que soy excepcional, respondió Aglaca, esbozando una extraña sonrisa, y de un modo que nadie más lo es. Es un vino embriagador, el que escancia la voz, asegurando que solo me habla a mí y que cierta configuración del tiempo y el espacio me ha situado, a mí y a nadie más que a mí, en una elevada posición.
Además dice otras cosas más siniestras, que mi padre me ha abandonado, que él y tu padre solo me consideran un peón en su larga partida política, pero no me importa lo que diga la voz, porque he decidido no creerlo. Creo lo que me dijo mi padre antes de mi marcha, que me querría ocurriera lo que ocurriese. Verminar resopló y aguijoneó a Orlok para que se pusiera al trote en dirección al sur por las llanuras de Neraka. Pero sus pensamientos regresaron a un túnel sin salida, al final del cual yacía la voz, enroscada en las profundidades de su memoria, y las codiciadas palabras que pronunciaba eran más profundas y más dulces que el pertinaz escepticismo de Aglaka. Él también podía decidir no creerlas, pero prefería no creer a Aglaka. Y por eso cambió radicalmente el tema de conversación. ¿De qué color son sus ojos, por última vez? Aglaka buscó en su mente una imagen, nombres de brillos y matices, hasta que los encontró. Son exactamente del color del ojo de esa azucena, dijo jubilosamente. Verminar hizo rechinar los dientes y condenó a Aglaka silenciosamente a muerte en nombre de todos los dioses de la oscuridad. Acto seguido, espoleó salvajemente a Orlok. «Espérame», gritó Aglaka, azuzando a su yegua a emprender el galope. «Espérame, Verminar». Pero Verminar ya cruzaba a la carrera la planicie de la meseta de Neraka. La ciudad de Neraka era un lugar de paso, improvisado y sucio. Las honradas gentes montañesas que la habitaron al principio, pastores de cabras y agricultores humildes e ingeniosos, habían sido expulsados a lo largo de los años por la llegada constante de bandidos, salteadores de caminos, asesinos y otros malhechores de todos los países y razas. Tal habría sido el fin de la población, extinguirse progresivamente cuando los beneficios del saqueo empezaron a menguar, de no haber sido por el edificio que brotó en su centro. Porque Taquisís había elegido el sitio como siempre lo hacía, en silencio y en secreto, en un punto donde los cimientos de obsidiana negra del templo no alarmaran a nadie. Pues cuando ella regresara al mundo y restaurara su dominación, Neraka sería el corazón de su imperio. Y ese corazón ya había empezado a latir. Cuando Aglaka y Verminar se aproximaron por el norte, cruzando la monótona llanura volcánica, el chapitel del templo fue lo primero que vieron. Nudoso como un viejo roble en el corazón de la ciudad, se retorcía entre las murallas casi terminadas, ocultando el cielo por el sur con su masa y con el extraño halo reverberante de oscuridad que la rodeaba. Frente a los muros del templo, los andamios de los albañiles y los destartalados barracones militares, un centenar de hogueras diseminadas por las casas próximas escupían el negro humo de fraguas y cocinas, que se entremezclaba con el fétido hedor de la curtiduría y el matadero. Más allá de la ciudad propiamente dicha, en las llanuras circundantes, se observaban decenas de tiendas de campaña negras y achaparradas, esparcidas casi al azar, coronadas por una variada colección de banderas y estandartes, blancos y negros cerca de donde se hallaba Verminar, pero azules, rojos y verdes a lo lejos, todos adornados con la ceñuda cara de un dragón, todos ondeando al caprichoso viento de las montañas. Los dos jóvenes desmontaron a menos de 50 metros del campamento situado más al norte. Allí, ocultos por la alta hierba, comieron frugalmente algunas hortalizas que Aglaka había recolectado previsoramente en el jardín cercano a la cueva. «Me siento como un conejo», masculló Verminar, escondido entre la hierba y comiendo rábanos. Aglaka soltó una risita nasal y meneó la cabeza. A continuación, incorporándose para atisbar por encima de la hierba, estudió con aire de gravedad el ejército de banderas. «No imaginaba que los bandoleros fueran tan numerosos», declaró. «No me extraña que Daegrev no haya conseguido aún acabar con todos. Olvídate de los bandoleros». «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Verminar. «¿Dónde está la chica?». Aglaka lo observó con curiosidad. «No lo sé, entre tantas banderas y con tanta agitación. Tendremos que ir a averiguarlo, guardando las distancias y sin perder la calma, con los ojos y los oídos bien abiertos. Ni siquiera los bandoleros pueden esconderla de nuestra vista eternamente». Pero el tiempo pareció alargarse para los muchachos que bordeaban los campamentos de la periferia.
En cuanto empezaron a avanzar hacia el oeste, describiendo un amplio círculo alrededor de la ciudad, su presencia quedó disimulada por una nueva y tupida niebla que se materializó como por ensalmo y cubrió Neraca hasta que solo las torres del templo fueron visibles entre la bruma. Los colores de las banderas se alteraron y palidecieron bajo una docena de capas de gris. No era una pandilla heterogénea de bandoleros lo que sorteaban, ni una desorganizada banda de asesinos. Alrededor de Neraca se estaba congregando todo un ejército y, a juzgar por las lenguas, los dialectos y los acentos que llegaban hasta ellos transportados por la niebla, sus integrantes procedían de tierras lejanas y exóticas, de Sanction y Estuilde, pero también de Kern y de otros puntos donde hablaban con acentos aún más extraños. No estaban ni por asomo alerta, y mucho menos preparados, pero sus filas eran muy nutridas y seguían creciendo. ¿Ves?, susurró Aglaka. Algunos apenas han empezado a montar sus tiendas. Está claro que se están reuniendo, pero para qué se reúnen es un misterio. Sea lo que sea, comentó Verminar, mi padre debería saberlo. No tolerará a un gran ejército neraquiano a las puertas de su casa. Ni ellos lo tolerarán a él, me imagino, coincidió Aglaka. Tal vez la chica pueda informarnos. Si llegamos a encontrarla, masculló lúgubremente Verminar. Quizá todo este asunto haya sido una imprudencia. De pronto se le presentó la voz, con sus inflexiones suaves y misteriosas como la propia niebla, con sus tonos melodiosos más femeninos que nunca. ¿Imprudencia? Por supuesto que no. Has llegado hasta aquí la mar de bien, y la prisión está a tu alcance. La jaula, la llaman, se encuentra en la zona oeste, en medio del campamento verde. Déjate guiar por mí. A pesar de la niebla, los centinelas y los peligros que te aguardan, he venido a ayudarte. Pero son demasiados, protestó Verminar en voz alta, fina y chillona por el brumoso aire. Aglaka lo miró rápidamente, alarmado, y le indicó por señas que callara. Llegará el día, continuó la voz, calmosa y seductoramente, en que agradezcas que sean tantos. Tú regresarás aquí, Verminar de Nidus, y te daré todo este poder y la gloria que conlleva, pues me fue otorgado en el pasado remoto, junto con la facultad de cederlo a quien me plazca. Quédate detrás de mí, susurró Aglaka secamente. Y sigue agachado, si sabes lo que te conviene. Verminar parpadeó, desconcertado hasta que el aviso de su compañero arrancó sus pensamientos del laberinto de la voz. Se encontró erguido en toda su estatura entre la hierba, que apenas le llegaba a la cintura. Habría ofrecido un fácil blanco solo con que la niebla hubiese sido menos densa y los centinelas hubieran estado más atentos. Al instante se dejó caer en cuclillas, pero la voz no había terminado con él. Déjate guiar por mí, canturreó. Todo esto es mío y puedo dártelo a cambio de un insignificante favor. Te lo demostraré en las horas venideras. No, dijo Aglaka escuetamente, a nadie y a nada, dando la espalda a Verminar. El muchacho de mayor edad se volvió hacia él, estupefacto, y al mirar por encima de su hombro, Aglaka le sonrió, avergonzado. No es más que esa voz de nuevo, Verminar, confesó. Me venía con otra sarta de mentiras. Supongo que me olvidé de todo durante la discusión. Basta de voces, declaró Verminar. Tenemos que encontrar a la chica. Esta niebla no puede ser eterna. Si puede, si la esgrime un dragón, pensó en ver, acurrucado a menos de 100 metros de los dos jóvenes, protegiendo su mente de cualquier intrusión y agitando las alas lenta, regularmente, abanicando la niebla que él mismo había conjurado por arte de magia y que se extendía por todo el paisaje, oscureciéndose y espesándose. Las órdenes de Taquisís eran oportunas, reflexionó el dragón. ¿Qué mejor modo de apresar a la chica que lograr que Verminar y Aglaka lo hicieran por él? Sonrió, dejando al descubierto sus numerosas hileras de largos dientes. Sus ojos dorados centelleaban mientras escrutaba la niebla hasta que encontró de nuevo a Verminar y Aglaka encorvados entre la hierba y esperando. No tardarían mucho en descubrir la jaula. Una onda roja y dorada recorrió sus escamas con feroz anticipación. Todo iba encajando en su sitio.
Solo esta voz lo preocupaba. Aglaka hablaba de ella libremente y con frecuencia y, al oírlo, cabría pensar que discutían a diario. Podía sufrir alucinaciones, fruto de su soledad en el alcázar de Nidus, pero Enver sospechaba que no era eso. Podía ser lo que Aglaka había apuntado cuando, bajo la apariencia del mago Serestes, Enver le propuso enseñarle magia. Quizás esa voz impelió a Aglaka a rechazar los estudios. El otro joven parecía no reparar en la persuasión de esta voz, de cualquier voz. Pero por otra parte era obtuso y obstinado, no de los que se conquistan con palabras y argumentos. Aglaka poseía el cerebro y Verminar los músculos de esta empresa y, gracias a esta niebla mágica, no transcurriría mucho tiempo antes de que la chica estuviera en sus manos. Después, en la seguridad de Nidus, con la confianza en sus rescatadores, los labios de la joven se abrirían a un solícito mago oscuro llamado Serestes. Ella le hablaría de druidas y runas y estrategias magníficas, sin imaginar nunca que pronunciaba tales palabras al oído de un dragón. Él se enteraría antes que ellos. Antes que Verminar y Daegrefn, eso seguro, pero también antes que Aglaka. Y por lo tanto, antes que los espías de Laka y que el propio Laka. Y antes que Taquisis. Antes de que lo supiera la reina de la oscuridad y encontrara la runa desaparecida, y la joya, y la llave de su reino terrenal. Interrogaría a la chica y descifraría la runa, espiaría a los muchachos y el recinto del templo que tenía enfrente, oscuro en medio de la niebla de su creación. Los estudiaría a todos y, cuando la misión de la reina de los dragones fracasara a las puertas de su templo, él sería el amo de las montañas y los territorios que se extendían más allá. Los clérigos responderían ante él y sería su voz imperiosa la que llegaría a oídos de los ricos y los poderosos, no un leve e insinuante balbuceo en la mente de un solitario muchacho solámbico. El dragón ronroneó, un rumor grave y persistente que los muchachos y los centinelas del templo confundieron con un trueno de la tormenta que arreciaba procedente del norte. Es una comedia de espejos, pensó la diosa, reclinándose en los cálidos y turbulentos vientos nocturnos del abismo. A su alrededor se acumulaba la oscuridad en sucesivas capas de negrura, hasta que los lugares que la luz había abandonado por completo parecían nebulosos, casi luminosos, comparados con los puntos aún más oscuros que los rodeaban, con un resplandor compuesto no solo de sombras, sino también de espíritus. Pero Taquisis ahora reía, y sus graves y melodiosas carcajadas resonaban en el inmenso vacío circundante. Una comedia de espejos, donde un personaje observa a otro, que a su vez observa a un tercero que observa a un cuarto, y todos ellos son observados por el público que se encuentra fuera del pequeño mundo de espías e intrusos de la obra. Enver ignoraba que ella lo espiaba, mientras se agazapaba en las brumosas praderas, como un estúpido, sin volar. Le permitiría acercarse a su templo y ver lo que había dentro. Vencería a ella, con independencia de lo que él viese. En cuanto a los muchachos, solo la conocían superficialmente, cuando lo que ellos llamaban, la voz, hacía su aparición y les contaba cosas siniestras e inimaginables. Uno sería suyo, mudado de su alto linaje a sus deseos y designios. No había sitio para el otro. Girando en la negrura perpetua y agitando suavemente sus alas, descendió en picado 10.000 brasas, cayendo a plomo, soñando, hasta que al cabo flotó en medio de un enloquecido bullicio cósmico de sonidos prodigiosos, de voces incorpóreas en absoluta confusión, en movimiento por la vacua oscuridad. Taquisis se echó a reír en pleno caos sonoro y pensó en Laka. Su reputado linaje, que se remontaba a la era de la luz, finalizaría con un hijo traicionero. Sería la última gota de la sangre de Uma, pensó Taquisis. En uno de los dos, en Verminar o en Aglaka, no le importaba cuál, aunque empezaba a sospechar de quién se trataría, el linaje se extinguiría. Se estremeció al recordar a Uma. Recordó la brillante lanza penetrando en su pecho, el remolino incandescente de oscuridad y el crepitar del firmamento cuando la lanza la empujó al plano negativo de la oscuridad y el caos, de los vientos nocturnos que aullaban a su alrededor, zarandeándola y azotándola, y de los constantes gemidos de aquellas voces estridentes al límite de la nada, el histérico lamento de los condenados.
Taquisis destruyó a Uma en el combate, pero al precio de 3000 años de destierro. Lo destruyó, y como el humano no tenía hermanos ni herederos, durante siglos ella creyó haber aplastado aquel linaje en la última batalla, al final de la Segunda Guerra de los Dragones. Pero quedaban los primos, y los primos tuvieron hijos. Laka fue el último. Lejano en la línea sucesoria y en la sangre, pero aún así del linaje de Uma. Y luego estaba Aglaka. Y junto con Aglaka, estaba la visita de Laka a Nidus, bajo el techo de su viejo amigo Daegrevn, con cuya bien parecida esposa olvidó toda lealtad, todo honor, todo código y medida, aunque solo fuera una radiante mañana. Y además de Aglaka estaba el pequeño Verminar, de cabello claro y ojos azules, en absoluto como Daegrevn, sino el vivo retrato de su verdadero padre. Así, el linaje de Uma había vuelto a ramificarse. Casi como si se hubiera dispersado para desviar la atención de Taquisis, para distraerla de su búsqueda que ya se prolongaba 3 milenios. Pero los había localizado a ambos, a los dos hijos de Laka, y el tiempo, las circunstancias y los recursos dedicados los habían conducido finalmente hasta ella. Y antes de que eligiera a uno, o mejor dicho, antes de que uno de ellos la escogiera a ella, estaba el asunto de la chica. Durante un tiempo, Taquisis había permitido que los neraquianos retuvieran a la joven, convencida de que aquella miserable de tierno corazón llamada Eleindasa saldría de su escondite y acudiría al rescate, en un territorio hostil, donde los velos que Paladine había arrojado sobre su paradero ya no la protegerían. Pero transcurrían las semanas y la druida no daba señales de vida. Por eso Taquisis se había volcado en los hijos de Laka, ellos le traerían a la chica, ellos y aquel intrigante esbirro suyo que abanicaba la niebla distraídamente, ocultando los movimientos de los jóvenes a los guardias neraquianos. En cuanto condujeran a la chica a Nidus, empezaría la revelación. La mente de la joven se resistía de algún modo a toda tentativa de intromisión y sus sueños eran inescrutables. Sin duda, Paladine los mantenía ocultos también. Pero la chica abandonaría Nidus tarde o temprano y su camino la conduciría hasta Eleindasa Iman, hasta el secreto de la runa en blanco. Entonces todos los elementos encajarían en su sitio, la misteriosa Judith de Solamnia, la druida inmortal y el último descendiente de Uma. El último descendiente de Uma. Con independencia del papel que desempeñara. Ella lo reclamaría pronto, lo atraería a la oscuridad en el momento que más le conviniera. Oh, sí. Los elementos estaban todos. Todo cobraría sentido cuando Taquisis los reuniera. De eso estaba convencida. Las voces parlotearon a su alrededor en una cacofonía de lamentaciones. Taquisis desplegó sus negras alas. Llegaría el momento en que la runa ya no estuviera en blanco, sino grabada con sus símbolos opuestos largo tiempo perdidos, y cuando la última runa se añadiera a las demás, sus poderes oraculares serían perfectos. Entonces encontraría la joya verde, la piedra angular del templo, pues las runas recuperadas penetrarían en todo, a través de siglos de piedra y a través del nebuloso caos de la historia. Las runas encerraban conocimiento, y con ese conocimiento, Taquisis abriría los portales del mundo. Y regresaría para gobernarlo. Extendió las alas y viró para aprovechar un cálido y seco viento que la elevó hasta el borde del abismo, hasta el vidrioso firmamento divisor que no podía atravesar. Su aspecto era ominoso, misterioso, como grueso hielo en un estanque insondable. Allí, en el corazón de la nada, Taquisis viró y planeó en la cúspide de la rachada corriente, meditando sus lúgubres estrategias. 9. Como la voz había asegurado a Verminar, la jaula se hallaba al oeste, en un campamento instalado en medio de un bosque de banderas verdes. El joven se arrastró hacia allí, casi hasta las mismísimas banderas, desde donde oía el resuello y la tos de un centinela asmático. Aglaka lo siguió valerosamente, agachado entre las sombras de un gran pabellón verde, y observó la prisión de Neraka, que se erguía al otro lado del campamento. Nunca había visto nada parecido, se maravilló Aglaka. La prisión es un ser vivo. Sin lugar a dudas, la jaula estaba viva y crecía,
era un apretado círculo de árboles de estrecho tronco, tan próximos unos a otros que solo un ratón habría podido pasar entre ellos, y a duras penas. Sus ramas se prolongaban y entrelazaban, formando un dosel entretejido que protegía de la lluvia, como mínimo, y casi por completo del sol. Los centinelas patrullaban cerca de la angosta entrada y el aire parecía crepitar eléctricamente ante ellos. Aglaka sonrió. Será más fácil de lo que esperaba. Verminar le dirigió una mirada de desconcierto. Esos son árboles Drasil, explicó el joven solámnico. ¿Recuerdas los que había encima de la caverna, en las montañas? Verminar no los recordaba. Con un suspiro, Aglaka continuó, retrocediendo hasta las sombras. Como te conté, crecen sobre las cuevas. Esa es la cuestión. Toda esta zona debe de asentarse sobre una caverna, tal vez incluso un sistema entero de galerías. Cuando localicemos una entrada, el resto será sencillo. Nos situaremos debajo de la jaula y cavaremos un túnel para liberar a la chica. ¿No será demasiado arduo abrirse paso a través de toda esa roca subterránea? Verminar seguía sin comprender. Los árboles nos han ahorrado ese trabajo, replicó Aglaka, entusiasmado. Apuesto a que el sistema de raíces la ha fragmentado hasta convertirla en suelo poco compacto. Entre los dos, excavando un par de horas con la espada y el cuchillo podemos abrir un boquete lo bastante grande para sacar a la chica con su séquito incluido, si es necesario. Luego solo habrá que volver al lugar donde dejamos los caballos y regresar a Nidus antes de que los neraquianos se den cuenta de que han sido socavados. Les resultó extremadamente fácil encontrar las cuevas. Y Aglaka tenía razón, la meseta entera estaba horadada por túneles y fisuras. Los túneles se dividían y multiplicaban, formando una intrincada red que se extendía más o menos hacia el oeste, en dirección a las murallas de Neraka, el centro de la ciudad y el propio templo. Aglaka iba delante. Avanzaba serpenteando en la oscuridad, como si poseyera el especial sentido de los enanos para orientarse bajo tierra, por el desconcertante sistema de túneles, con las manos extendidas al frente. Descartaba los pasadizos sin salida casi por instinto, palpando una abertura, sacudiendo la cabeza y siguiendo su camino. Tras internarse un buen trecho por aquel laberinto, Aglaka extrajo una caja de yesca y una lámpara de aceite de la bolsa que pendía de su cinturón. Se agachó, veloz y repentinamente, de modo que Verminar casi tropezó con él en la penumbra. Encendió la lámpara con mano diestra y la sostuvo en alto. La oscuridad retrocedió ligeramente. En medio del desorden y la suciedad, entre pedruscos caídos y excrementos de aves, unos extraños grillos translúcidos chirriaban y acechaban, ciegos, sobre las relucientes paredes de piedra y las antiguas vigas cubiertas de telarañas que apuntalaban los largos túneles. No tenía ni idea de qué fueran, empezó a decir Verminar, pero la profundidad y la extensión de las cavernas lo aturrullaban. Otro sonido, agudo y melodioso, llegó hasta los jóvenes como un coro de 1.000.000 de voces lejanas, con armonías tan intrincadas que la propia música se tambaleaba al borde del caos. Por hermoso que fuera, el sonido era perturbador y Verminar se tapó los oídos. ¿Qué es eso?, susurró, pero Aglaka se limitó a encogerse de hombros. Tú deberías saberlo. Es el sonido de la hechicería, explicó el más joven. Algo rodea la jaula, un escudo de energía o de luz. Como no podemos rodearlo ni atravesarlo, pasaremos por debajo hasta llegar a la chica y entonces subiremos. ¿Cómo lo sabes, Aglaka? Verminar se introdujo apretadamente en una celosía de gruesas raíces. Nunca haces caso cuando se trata de magia. No hago caso a Cerestes, corrigió crípticamente Aglaka y tendió la lámpara a su compañero. A pesar de hallarse completamente perdido para entonces, extraviado en los túneles, y aunque cada pasadizo era idéntico al anterior, Verminar sabía que, lenta pero inexorablemente, Aglaka lo conducía a alguna parte. Sostuvo la lámpara en alto con despecho, proporcionando al muchacho más bajo la luz necesaria para ver el camino. El rescate había sido idea de Verminar, después de todo.
Lo había planeado consultando las runas y sus presentimientos en las oscuras noches del alcázar de Nidus, y ahora este entrometido, este rehén, le arrebataba el mando con su astucia y su experiencia. No soy ningún oráculo, pensó. Y sin embargo veo el final de este túnel, cómo se contará esta aventura cuando llegue a oídos de mis compatriotas y a quien se atribuirá el mérito del rescate. Fulminó con la mirada a Aglaca, que torció por un túnel, asintió y apremió por señas a Verminar para que se acercara, presa de una gran agitación. «Es aquí», susurró. Sus ojos azules reflejaron por unos instantes la luz de la lámpara y en ellos titiló un inexplicable resplandor rojo vivo. Raíces de Drasil. Parecen formar un círculo, como un corro de setas. Estamos justo debajo de la jaula, diría yo. Ya solo tenemos que perforar y subir en línea recta desde aquí, Verminar. Coloca la lámpara donde proyecte más luz. La hostilidad de Verminar se desvaneció con la noticia. Los recuerdos de la chica regresaron como una fresca ráfaga de aire en la húmeda caverna cubierta de musgo. Verminar introdujo la lámpara en una rendija de la pared del túnel, rajada por una de las raíces de Drasil en su ciego descenso vertical a través del techo y del suelo de la cueva. Desenfundando su espada, se situó dócilmente a su lado, dispuesto a golpear, a acabar y a luchar contra todo lo que se interpusiera entre él y la joven cautiva, que cerca de convertir en realidad sus ensoñaciones diurnas. Ella sería una belleza de incomparable virtud. Verminar había tenido tratos con sirvientas y lecheras, pero ninguna de ellas sería como esta criatura. Sus ojos serían estrellas de color azul claro y su sedoso cabello, del color del lino. Ella lo reconocería en el acto como el forjador y el impulsor del rescate y le estaría eternamente agradecida, tan agradecida que jamás desearía volver a hablar con otro hombre. Su forma de pronunciar el nombre de su salvador sería: Verminar. He dicho que puedes empezar cuando quieras. ¿Dónde estabas? No lo entenderías. Y no te pongas exigente conmigo. Fue solo cuestión de minutos que encontraran por encima de ellos una tupida malla de raíces gruesas como cuerdas, como dedos, tentáculos que entorpecían el uso sus armas, haciendo inútil su filo en una enloquecedora red de fibras. Verminar golpeaba con su espada inútilmente la maraña de raíces, tierra y roca que parecía separarse por encima de él y engullirlo a medida que ascendía entre las raíces más delgadas hasta llegar a monstruosidades gruesas como su tobillo, como su pierna, que perforaban la roca por encima y por debajo de su posición, buscando ciegamente aire, agua y apoyo. Lentamente, el entramado de raíces rodeó a los muchachos. Parecían hallarse en una especie de prisión subterránea, una imagen invertida de la jaula que tenían justo encima. Podemos trabajar como leñadores durante una semana aquí abajo, masculló Aglaca, y no estar más cerca de conseguir que esos hombros tuyos pasen por una abertura en este embrollo. Verminar resolló para recuperar el aliento y se secó la frente cubierta de tierra y sudor. Entre el polvo y su esfuerzo, el aire de la caverna le parecía cada vez más irrespirable. Volveremos a la superficie y nos abriremos paso por la fuerza, dijo Verminar, retrocediendo por donde había subido. Tonterías, replicó Aglaca. Ya has visto cuántos son. Y también hay ogros, he percibido su hedor entre la niebla. Apuesto a que están encerrados cerca de aquí, sin duda retenidos mediante hechizos con el fin de que construyan la muralla que rodea el templo. Son prisioneros o no, lucharán a favor de los bandoleros antes que ayudarnos. No, entre los bandidos y sus servidores, esta sigue siendo la mejor de las entradas. Verminar dio un respingo y extrajo el pie de debajo de un largo zarcillo vegetal. Aglaca sonrió tímidamente. Escucha. He hablado de leñadores, dijo, no de ladrones. Verminar frunció el ceño. Lo estaba haciendo otra vez. Aquel cerebro solámnico sabelotodo estaba alumbrando un nuevo plan, algo complejo y rebuscado, por supuesto, repleto de giros insospechados e ilusiones, de apariencias engañosas y ambigüedades. Envainó su espada con manos todavía entumecidas por la lucha contra las raíces y se sentó en el suelo de la caverna resignado a escuchar una larga explicación.
Para su sorpresa, fue muy simple. Pero no le gustó ni pizca. Y sus pensamientos volvieron a la mujer que permanecía encerrada más arriba, sobre su cabeza, y a los encantos y las falsedades imaginarias de Glocka Dragman. Agalás e Isa, dos jóvenes bandoleros, montaban guardia en la estrecha entrada de la jaula. No era más que un angosto hueco entre los árboles drasil, cubierto a última hora con una cortina por su obsequioso sargento, que respetaba la dignidad y el pudor de la cautiva. Este era el momento en que mayor servicio le prestaba la cortina a la chica. Cuando las sirvientas traían barreños de agua caliente, la vertían en la bañera de la rehén y se retiraban cortésmente del cercado viviente, con la cabeza gacha y los barreños vacíos. Al poco rato, los hombres oían los movimientos de la joven al otro lado del grueso lienzo. Ella mascullaba para sí misma y daba la impresión de que hubiera dos voces en la jaula, como una conversación mantenida en susurros, pero eso no era nada nuevo. Judith de Solantus siempre hablaba sola, o murmuraba encantamientos, o rezaba a sus dioses extranjeros. Los guardias no tenían la mente ocupada precisamente con las oraciones de la mujer. En cambio, discutían sobre qué llevaba Lady Judith debajo de aquella capa morada y de la túnica de montar, y ambos centinelas se invitaban mutuamente a apartar la cortina y espiar a la chica mientras se desvestía para el baño. La discusión era meramente cultural, se decían a sí mismos. Podía tener algún interés para las esposas y madres neraquianas saber cómo vestía una joven solámnica acaudalada, en especial si era oriunda de una de las ciudades más antiguas y respetadas de todo el territorio occidental. El interés era académico, se decían, al menos por el momento, mientras las órdenes del sargento fueran estrictas. Los clérigos del templo le habían ordenado que nadie pusiera una mano encima de la chica. No hasta que Taquisis les indicara de algún modo cuál iba a ser su destino. De modo que intercambiaron un guiño al más docto estilo, conteniendo el aliento mientras atisbaban en silencio a través de la cortina. Era un trabajo mucho más agradable que custodiar a una apestosa banda de 50 ogros. Aglaka trepó a mayor altura entre las duras raíces entremezcladas, apartando con las manos rugosas raíces, restos de guano, légamo y terrones de tierra gruesa. Finalmente, manteniéndose en equilibrio a unos 4 metros por encima de Verminar, no pudo seguir avanzando. El techo de la cueva formaba un buzamiento justo sobre él, y el sonido de las ahogadas palabras de la joven le llegó a través de una fina capa de tierra y roca. Hizo rechinar los dientes y empezó a cavar, lenta y cautelosamente al principio, pero con creciente ansiedad a partir de que el murmullo cesó y oyó la voz de la chica claramente por primera vez, en el nombre de Branchala, que de pronto vio la luz y el borde roto de una bañera de madera cerniéndose sobre su cabeza. El agua salpicaba y se escurría por encima de él, pero su cuerpo permanecía seco. Por Paladine, consiguió articular. El agua se acumulaba, retenida por una extraña tensión que reverberaba en el aire. Era como contemplar una tormenta a través de cristal o hielo, y por un momento Aglaka creó que, en efecto, había un cristal encima de él. Se balanceó unos instantes en su escalera de nudosas raíces, buscando a tientas un punto de apoyo en la interrumpida oscuridad. ¿Quién eres tú?, susurró la chica, escrutando a través del charco de agua. Aglaka reconoció el rostro, la tela malva que aferraba contra su pecho, los brillantes ojos de color azul y malva. Tu Salvador, por la gracia de Paladine. Somos dos. El otro espera abajo, masculló triunfalmente y se impulsó para salir a la luz. Fue entonces cuando descubrió el escudo mágico que lo separaba de la atónita chica. El aire cargado de hechizos rodeó su cuerpo y lo repelió. Aglaka volvió a caer sobre las raíces con gran estrépito y soltó una maldición, contemplando estúpidamente a la chica. De sus manos brotaron chispas cuando se apoyó para recuperar el equilibrio y tenía todo el cabello de punta. ¿Crees que una simple hilera de árboles podría retenerme?, siseó la muchacha a Aglaka. ¿O mantener a los guardias fuera si se les antojaba importunarme? Los sacerdotes de este templo han embrujado la jaula con un glifo de custodia. ¿Un glifo de custodia?,
Se trata de un antiguo signo. Se carga de conjuros chamánicos solámnicos cuando sale la luna llena. Aglaca tragó saliva. Esta rehén conocía una magia muy superior a la de sus sueños más descabellados. ¿Cómo vamos a? Empezó a decir, pero un brusco ademán de la joven lo instó a guardar silencio. Conozco el contramaleficio, susurró. No me interné cándidamente en las montañas, pero necesito otra voz para pronunciarlo. ¿Otra voz? ¿Por qué? No hay tiempo. Repite lo que yo diga. Luego retírate. Hay una gran grieta en esta bañera. Una parte está encima de ti. Sonrojándose, Aglaca desvió la mirada, introdujo las piernas en el caos de raíces, esperó a que Judith se vistiera y luego repitió la incomprensible retahíla de frases en lengua élfica que ella le fue apuntando. Era un poema corto, cuyas vocales danzaban en sutiles combinaciones, y en 2 ocasiones la muchacha tuvo que interrumpirlo, corregirlo y darle de nuevo el pie para proseguir el extraño encantamiento. Pero a la tercera vez, lo hizo correctamente. Triunfante y aliviado, Aglaca repitió el último verso, y el aire se estremeció y restalló por encima de él. Un diluvio de agua con jabón se precipitó por el boquete de la bañera y Judith, ahora completamente vestida con su túnica malva, se deslizó a través del húmedo orificio y abrazó a su rescatador por la cintura. «Deprisa», ordenó apretando los dientes, al tiempo que liberaba su manga de una raíz suelta. «Has liberado a alguien más que a una damisela en apuros». Verminar aguardaba taciturno en la caverna, comprimiéndose una herida abierta en su hombro al retroceder y clavarse una raíz rota puntiaguda. De pronto oyó la voz de la chica, susurrante, cantarina y grave, no la aguda música de lira que imaginaba, pero pronto quedó ahogada por un rumor procedente de las alturas, un tumultuoso griterío acompañado por el ruido de edificios y cobertizos que se sacudían y desmoronaban. Judith descendió rápidamente hasta la cueva iluminada por la lámpara. Aglaca la ayudó cuidadosamente a sortear la celosía de raíces. Ambos estaban empapados de agua con jabón y transcurriría mucho tiempo antes de que Verminar averiguase la razón. Verminar dio un paso atrás, indignado. «El plan era tuyo», insinuó la voz. «Tu plan, y no era malo, concebido con nobleza, con la madera del heroísmo, todo». La voz se interrumpió unos instantes y titubeó, como si buscara una palabra impronunciable. Enseguida continuó, todo huma, y lanzas, y gloriosa victoria. ¿La idea y su ejecución eran tuyas y quién se lleva a la chica? ¿Y por qué se la lleva él? La voz repitió las preguntas una y otra vez, con mayor suavidad en cada ocasión, hasta que se fusionaron por completo con los pensamientos de Verminar y el muchacho se olvidó de la voz y siguió preguntándoselo él mismo, mientras tendía la mano a la joven a través de los últimos nudos de raíces entrelazadas. «Gracias», dijo ella entre jadeos, y se echó hacia atrás la capucha. Detrás de ella, una estalactita se estrelló contra el suelo de la caverna. Por primera vez, Verminar miró directamente el rostro de la muchacha con quien había soñado y a quien tanto había deseado durante 2 estaciones del año. Su cabello oscuro brillaba como la obsidiana a la mortecina luz de la lámpara, no era rubio y fino como él había imaginado. Y aunque su piel era inmaculada y el tacto de su mano recordaba a la fina seda o el terciopelo, esa mano era muy morena, no de porcelana o alabastro como le habían asegurado los poemas, como deberían ser. Y los ojos, oscuros y de color malva, con un extraño tono azul, brillantes e insondables. Como el ojo de aquella Azucena. No era en absoluto la chica que él se había imaginado. Detrás de ella, un desprendimiento de rocas rajó el techo de la caverna, abriendo paso a una nebulosa luz cenital. La chica empujó a Verminar hacia la entrada de la cueva y gritó, al verlo recular trastabillando por el asombro. «No te quedes ahí como un pasmarote o todos moriremos aplastados. Sácanos de aquí». Salieron de la caverna en el preciso instante en que el techo se hundía a sus espaldas. Verminar giró en redondo, boquiabierto, cuando el pasadizo que acababan de dejar atrás se desplomaba con gran estruendo levantando una nube de polvo. Toda la meseta se vino abajo.
Y la depresión resultante se extendió a partir del centro hasta el pie de las murallas de Neraca, engullendo en cuestión de segundos tiendas de campaña, cobertizos y barracas improvisadas. Verminar consiguió hablar a duras penas. Su orden de que corrieran a recuperar los caballos sonó como un seco croar en un paisaje dominado por un ruido ensordecedor. Se apresuraron a alcanzar la loma cubierta de bosque donde Orlog y la yegua aguardaban con nerviosismo y no volvieron la vista atrás hasta que la mismísima torre se estremeció y se declararon los primeros incendios en la ciudad de Neraca. No miraron atrás, pero no muy lejos del campamento verde, otro cobertizo, este construido en madera y piedra, se derrumbó cuando los ogros lo derribaron a empellones. Eran 2 docenas, liberados del encantamiento por el cántico de Judith y Aglaca, y a ellos se unieron otros 30 cuyas cadenas habían sido arrancadas de los andamios adosados al muro del templo. Con movimientos torpes como si acabaran de despertar, los monstruos anduvieron lentamente entre las tiendas caídas, recogiendo antorchas a su paso con las que describían peligrosos círculos e incendiaban rápidamente más techumbres y maderos. A la luz de las teas aparecían oscuros y voluminosos, envueltos en pieles y cueros, entre los que resplandecía su propio pellejo cetrino y su melena negro-azulada debido a las crecientes llamas, a medida que el fuego se propagaba por todo el campamento. Siguiendo un oscuro instinto, los ogros se dirigieron al punto donde se había entonado el cántico, donde el conjuro que los mantenía presos había empezado a quebrarse. Llegaron a la jaula y se agolparon, mirándose boquiabiertos, arrancando postes de tiendas y mamparas de mimbre en su obtuso desconcierto. De pronto, uno de ellos, con el pelaje grisáceo y muy pequeño para lo habitual en su raza, alzó el mentón y olisqueó el viento cambiante. «¡Caballos!», gritó, y su boca partida salivaba ante la perspectiva de comer. «Caballos y jóvenes humanos». Con un exultante y prolongado berrido, el anciano ogro se precipitó hacia las banderas verdes y el resto de los monstruos lo siguió. Ember oyó vociferar a los centinelas y el nombre de Judith elevándose como una alarma entre el humo y agitó sus alas con satisfacción, redoblando así la niebla mágica que cubría la ciudad y las llanuras, mezclada con el humo y sumergiendo la población en una oscuridad densa y permanente. Ya la tenían, Ember estaba seguro. Y necesitarían una cobertura de sombras y nubes que borrase su rastro cuando se dirigieran al oeste por las montañas. El dragón se desperezó y ronroneó. Había hecho cuanto había podido. Solo tenía que regresar al alcázar de Nidus y esperar la llegada de los jóvenes. Allí sería nuevamente Serestes, atractivo, ingenioso e instruido por el bien de la joven cautiva. Encandilaría a la portadora de la runa y la escudriñaría igual que a la runa perdida, hurgaría en los intrincados pensamientos y planes de la joven hasta que ella le contara todo lo que había aprendido a los pies de los druidas. La escamotearía de la vigilancia de los jóvenes humanos. Y cuando lo supiera todo sobre ella, también conocería el corazón de todas las runas. El dragón remontó el vuelo pesadamente, se elevó por encima del laberinto de niebla hasta el transparente aire de la montaña y dirigió sus ojos dorados hacia el noroeste y el alcázar de Nidus, que bullía de rumores sobre desapariciones. A los 2 días de la partida de los muchachos, su ausencia había resultado insoportable para el senescal Robert. Insistió, aduló y finalmente imploró al señor del castillo. Lord Daegrevn, perdido en sus recuerdos de traición e invierno, reaccionó al fin a las duras palabras de su servidor y reparó en que los 2 jóvenes habían desaparecido efectivamente. ¿Dónde irían a caballo para tanto tiempo, Robert?, bramó, mientras registraba los corredores del castillo que conducían a la entrada, el patio de armas y el establo del otro lado. Con un gruñido, arrancó de un manotazo una antorcha sujeta por una abrazadera incrustada en la pared. La tea cayó al suelo, chisporroteó y se apagó, y Robert tosió detrás de su señor. 2 días es mucho tiempo en la silla de montar, si vas de casa, mi señor. Me temo lo peor, que hayan decidido hacerse los héroes, como tienden a hacer los jóvenes, y que se hayan dirigido a Neraca con algún elevado propósito en mente. Entonces la culpa es de Verminar.
Tronó Daegrefn, girando sobre sus talones para enfrentarse a Robert ante la puerta de salida al patio de armas, iluminada por el sol. ¿Y si le sucede algo a Aglaka? Señor. Si Aglaka sucumbe en una huida atolondrada, Abelard será condenado a muerte. Robert titubeó. Entiendo que esas son las reglas del Hebonaut, pero no creo. ¿Dónde está el idiota que los ayudó con los caballos? Gritó Daegrefn y se dirigió al lejano establo. Fritz llevaba un buen rato ausente cuando Daegrefn cruzó en tromba las puertas del establo. Lo veía venir desde hacía 1 o 2 horas. Los jóvenes señores aún no habían regresado, aunque Lord Verminar le había jurado que solo necesitaban los caballos por una noche. Se produjo un gran revuelo en la fortaleza, y la voz más airada era la del viejo Daegrefn, Lord Cuervo de la Tormenta en persona. Al cabo, el padre de Fritz había sido convocado a la sala de audiencias. Eso solo podía significar una cosa. No llaman a un caballerizo para consultarle asuntos de estado, masculló Fritz para sí mismo, envolviendo un queso y una hogaza de pan en su otro par de calcetines limpios. Su objetivo es el castigo y el culpable, y se darán cuenta antes de preguntarle siquiera que mi padre no sabe nada de nada, pero que yo sí. Se colocó el fardo de lana bajo el brazo. El queso ya empezaba a apestar. ¡Puaj! Exclamó Fritz, desplazando su carga al instante. Que el gran Reorx les impida acordarse de los sabuesos. Salió furtivamente del establo a lomos de un veloz caballo tordo, calculando que Daegrefn solo podía matarlo una vez. Al atravesar las puertas, hizo virar su montura hacia el norte, hacia el refugio de los pasos de montaña, hacia la lejana Gargat. El castillo fue menguando a sus espaldas y Fritz regresó a él. Nunca supo que los muchachos regresaron finalmente sanos y salvos, con una misteriosa chica a rastras, y que la ira de Daegrefn se extinguió al cabo de 1 semana. Tampoco se enteró el joven Fritz, hasta que fue mucho mayor y el transcurso de 20 inviernos suavizó las noticias lejanas, que su padre fue sentenciado a muerte por un furioso Daegrefn, acusado del horrendo delito de no conocer el paradero de su hijo. Pero en el momento en que Aglaka reveló su plan a Verminar, antes de que los guardias de Neraka descubrieran que la chica se había evadido y de que Enver se elevara por encima de la niebla, casi en el preciso instante en que Fritz, el hijo del caballerizo, decidía huir del Alcázar de Nidus, el mayor de todos los planes se desarrollaba en las profundidades del abismo. Taquisis lo observaba todo, incluso lo predecía en parte, con su ojo dorado, pasando ociosamente de un guardia a un dragón, de un muchacho en plena búsqueda a un caballerizo, y sus pensamientos repasaban a una velocidad de espanto actos y palabras que explicaran lo que iba a ocurrir a continuación. Son como runas, decidió, Aglaka, Verminar, la joven cautiva, Daegrefn y el dragón. Por alguna razón, todos convergen aquí, todos participan en este anecdótico rescate. Taquisis sonrió. Le correspondía a ella interpretar las convergencias. Lo que fue. Lo que era. Lo que podía llegar a ser. Daegrefn era simple. Encarnaba el salvaje e inmutable poder de la ira. Siempre que intervenía en la situación, la convertía en algo volátil, explosivo. El dragón era justo lo contrario a Daegrefn. En todo momento tranquilo y aparentemente sereno, diligente y participativo, Enver dirigía siempre sus pensamientos hacia ellos mismos, entretejiéndolos y enredándolos hasta que acababa sospechando de sus propias sospechas, embaucado por sus propias mentiras. Los muchachos también eran opuestos. Cuando se medían con la mirada, por enfado, por rivalidad o en las raras ocasiones en que coincidían, era como si se contemplaran en un espejo, pues cada uno era la viva imagen del otro. Como todos los hermanos, pensó la diosa afectuosamente. Pero cuando Verminar alzaba la mano izquierda, le respondía la derecha de Aglaka, de modo que cada uno era el inverso del otro. Y en la tradición rúnica, según recordaba la señora de las tinieblas, el signo invertido es también su opuesto. La runa del sol invertida presagia oscuridad, la runa de la cosecha invertida predice una larga sequía. Equilibrio. Todo era cuestión de equilibrio.
Ella lo sabía desde hacía 10.000 años, y las insignificantes tribulaciones de los mortales obedecían el mismo esquema a gran escala. Pero la chica era diferente. Sin igual, incomparable y hasta el momento indescifrable, había venido del oeste, guiada y apremiada por la mano de Paladine. Taquisis no conseguía leer su interior, todavía no lograba descubrir su misterio o su opuesto. Tal vez fuera ella la runa en blanco. La magia chamánica que rodeaba la jaula era en realidad una prueba para la joven, un conjuro primitivo, que un mago y también un clérigo podrían anular con facilidad, si quedaran clérigos para intentarlo, pero como lo había hecho la muchacha, eso significaba que escondía más de lo que Taquisis imaginaba. Por el momento, Taquisis se limitaría a observar. La joven le resultaba más útil viva y en libertad. Si ella era la runa en blanco, y cuando se había equivocado la señora de las tinieblas, Judith conduciría a Taquisis hasta Elein Dasaiman, hasta el secreto del oráculo. La chica era la ave fría, el cebo que atraería a la druida y la haría salir de su escondrijo. Habría que aplicar esta estrategia con cuidado. En cuanto Judith llegara al alcázar de Nidus, Taquisis instruiría al mago para que arrojase un hechizo protector mucho más fuerte que el que antes rodeaba la jaula de Neraka. Ella participaría en la preparación, insuflaría poder en las despreciables habilidades de Cerestes, de modo que ningún encantador, ni siquiera la experta Elein Dasaiman, pudiera atravesar el conjuro sin ser detectado. No, la druida no alteraría estos planes. Tarde o temprano, Judith acudiría a ella, y cuando llegara ese momento, los espías de Taquisis la seguirían. Encontraría a la druida, descifraría la runa y, por medio de las profecías recuperadas, hallaría una piedra más, una joya verde de un valor incalculable que llevaba casi 2 siglos perdida, que completaría el círculo de su templo, que daría vida a las torres prometidas en sus sueños más profundos. Viró de nuevo con el cálido viento negro, observando y esperando.